¿Qué tal? Buenos días a todos los que no os he saludado. A los que os he saludado, también buenos días. Muy bien. Bueno, no sé si todos lo veríais. Ayer puse... bueno, vamos a ir por partes. Melba el próximo domingo viaja a Colombia. Va a estar un mes fuera. Melba, ¿va a haber en septiembre reunión de mujeres o se va a aplazar? No, ¿verdad? Bien, se aplaza la reunión de septiembre de mujeres y de hombres a octubre. Ok. Lo que sí vamos a hacer en septiembre, el día 13, ya no me acuerdo, cae en sábado, el día 13, me parece que es, de septiembre, sí, es el 13. Vamos a proyectar una película que vi ayer, así de pasada. Estaba mirando algo en una aplicación de películas y vi esta película, El caso de Cristo. El caso de Cristo. Se trata de una película que un señor que era ateo, al convertirse su mujer al cristianismo, a hacerse su mujer creyente, su mujer no era creyente, ellos se casaron y una vez que se habían casado, pues la mujer conoció del Señor, le hablaron, empezó a ir a la iglesia y se convirtió. Y claro, pues eso hizo tambalear los fundamentos y los principios de su marido. Entonces él se propone de investigar profundamente para encontrar argumentos en contra del Evangelio. ¿Vale? Entonces, yo he leído la sinopsis, la introducción, pero hasta ahí. No sé qué pasa al final, ¿verdad? Pero si se puso a investigar en la palabra y a encontrar defectos o contradicciones o falsedades, pues posiblemente lo que le pudo ocurrir fue que encontrara la verdad, porque la palabra es la verdad y todo lo que viene de Dios es verdad. Y si encontró la verdad, no le pudo pasar otra cosa. Esto no lo leí, lo digo yo. Si buscó la verdad, no le pudo pasar otra cosa que sucumbir ante la verdad, sucumbir ante Dios. Gloria a su santo nombre. Así que es una película muy interesante, la vamos a proyectar el 13 de septiembre y el 11 de octubre. Vamos a hacer 2 sesiones para los que no puedan venir el 13 de septiembre, que lo puedan hacer, como Melba, que va a estar en Colombia, pues que aprovechamos, hacemos 2, como hacemos siempre, unos refrescos, unos aperitivos, traemos a familiares, a amigos, a gente que pueda estar interesada, gente que pueda tener una disposición a escuchar. Pues creo que va a ser una película muy interesante para que podamos iniciar una relación con aquellos que no conocen del Señor. Es una forma de evangelismo, ¿vale? Así que, más cosas. Los devocionales a partir de la semana que viene, de esta que entramos, no, de la otra. Los devocionales, bueno, ya se lo hemos dicho a ella, se va a encargar entre Lita y Teresa, pues van a ir llevando. Si algún día una no puede, pues la otra que la pueda, los devocionales de la mañana, ¿vale? Continúan, eso no se puede dejar. Yo estaré algunos días y otros pues no podré estar.
por cuestiones de trabajo. Y creo que no tengo... ha empezado ya se pueden matricular en el Instituto Bíblico aquellos que deseen hacer alguna asignatura del Instituto Bíblico, que me lo diga. De todas maneras voy a poner el enlace en el WhatsApp de la iglesia para que el que quiera, pues que haga la matrícula y escoja las asignaturas que hay para este trimestre, de septiembre a noviembre creo que es, inclusive. Muy bien, dicho esto, vamos a la palabra, vamos al mensaje de hoy. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 25. Juan, capítulo 16 y versículo 25. Lo cierto es que cuando estuve preparando el mensaje, iba a terminar el capítulo 16. Mi intención era terminar el capítulo 16. Pero me quedé en el versículo 25. El versículo 25 me abrió la puerta al mensaje. Y aunque no era mi intención, pues seguí esa línea que después ha resultado que ciertamente era del Señor, porque otras personas han traído mensaje, han traído palabra sobre esta misma línea. Ayer en la reunión de mujeres pudimos escuchar en esta misma línea el mensaje que se trajo, y vamos a ir por ahí. El versículo 25 de Juan 16, del Evangelio de Juan 16, dice así: estas cosas, está hablándole el Señor Jesucristo a sus discípulos, continúa hablándoles, ¿vale? Llevamos aquí ya 3 capítulos donde el Señor Jesucristo está constantemente hablándoles a ellos. Ellos están muchas veces sorprendidos con las cosas que el Señor Jesucristo les dice. Ellos no entienden. Y dice así: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Bueno, en primer lugar, por si alguien no tiene muy claro lo que es una alegoría. Una alegoría es un relato, una historia o un cuento irreal, ficticio, ¿vale? Que alguien pues se inventa para desvelar una realidad, algo que es real, algo que es verídico, pero utiliza esa forma. Luego haremos la pregunta, ¿por qué? Pero, por ejemplo, los evangelios están llenos de alegorías, de parábolas. Una alegoría y una parábola viene a ser lo mismo. Por ejemplo, cuando el Señor dice el reino de los cielos, que es real, ¿verdad? El reino de los cielos, que es real, es semejante
a un relato inventado que es irreal. Se utilizan costumbres de las gentes para que puedan entenderlo un poco mejor. Costumbres de un sembrador, costumbres del que trabaja en un campo, costumbres del que se dedica a recolectar perlas preciosas, costumbres de las que amasan pan y meten en el pan levadura para explicar cómo es el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a... Vale, pues si entendemos el cuento, estamos conociendo el reino de los cielos. El problema es cuando no se entiende el cuento, o la parábola, o la alegoría. No se relaciona con nada. Ese es el problema. Bien, ¿por qué el Señor Jesús enseñaba con alegorías? En cuanto que el Señor Jesucristo hizo el primer milagro, el primero, ya los fariseos estaban encima de él. ¿Quién es este? ¿Cómo es posible que ha hecho un milagro? Lo ha hecho en día de reposo. No era importante que él había hecho un milagro. No le daban valor al hecho de que él había hecho un milagro. Le daban valor a que lo había hecho en día de reposo. Y por eso es que se lo querían cargar. En el día de reposo no se puede hacer nada. Hay que estar sentadito en una silla y no moverse. ¿Cómo que haces un milagro? No se puede trabajar. Pues sí, hermanos, él empieza a hablar de forma que algunos o incluso sus discípulos no entendían. ¿Qué dice este? Decían ellos. ¿Qué dice? No entendemos. ¿Qué quiere decir? Siempre, algunas veces le preguntaban, otras veces hablaban entre ellos, cuchicheaban. El Señor Jesús no revela a todo el mundo la palabra. Esto puede ser un conflicto en la mente de alguien, de cualquiera. ¿Cómo es que el Señor habla de forma que hay muchos que no pueden entenderlo? Lo bueno es que lo pudieran entender, para que fueran, tal vez, la palabra entrara en ellos y transformara sus vidas. ¿Sabéis una cosa? Tenían que cumplirse los tiempos milimétricamente. Hasta la última milésima de segundo se tenían que cumplir cada una de las cosas que los profetas habían anunciado, como Isaías y otros profetas. El rey David también tiene profecías sobre Cristo. Moisés. Pues Génesis me viene a la cabeza de pronto. Él te pisará la cabeza, te herirá en la cabeza y tú le herirás
en el calcañar, le dice Dios a la serpiente. Ya está anunciando la venida de Cristo. Pero todo tenía que ser en el tiempo que Dios había previsto. Nada se podía adelantar ni atrasar. Justamente tenía que ser arrestado a cierta hora. Y a cierta hora tenía que ser crucificado. Y a cierta hora él entregaría su alma al Padre. Todo a su hora, todo en el tiempo de Dios. Los tiempos de Dios son importantísimos y cuando nosotros nos adelantamos a los tiempos de Dios, la liamos parda. Porque ya no estamos dejando que sea Dios el que haga las cosas. Somos nosotros en nuestra propia sabiduría y en nuestra propia inteligencia vanas los que nos creemos que podemos hacer las cosas. Pero Jesús sabía que tenía que esperar los tiempos del Padre. Por eso hablaba en alegorías, para que las cosas no se aceleraran, para que los religiosos no encontraran ningún motivo para poderlo acusar. Ellos se aferraron al motivo de que estaba haciendo milagros en el Sabbat, en el día de reposo. Ese era su argumento. Luego ya más adelante, cuando ya en la última semana, en el tercer año de su ministerio, cuando entra en Jerusalén, ya le daba igual, porque se habían cumplido los tiempos hasta ese momento y entonces ya claramente, por ejemplo, resucitó a Lázaro. Y la resurrección de Lázaro fue ya la gota que colma el vaso para los judíos, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los escribas, los maestros de la ley y toda aquella alta sociedad judía que se habían puesto entre ojo y ojo de acabar con él. Pero iban a acabar con él, sí, en el tiempo que debía ser. Por eso las alegorías. Pero no solamente por eso. Vamos a leer Mateo 13, versículo 12. Vamos a leer Mateo 13, versículo 12 hasta el 15. Vamos a leer. Cuando lo tengamos, me decís y leemos. Ya el hermano Wilson nos lo ha puesto ahí. Excelente. Bien, voy a leer. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, dice el Señor. Está explicando a los discípulos por qué habla en parábolas, por qué habla en alegorías. Porque claro, le dice, ¿por qué nos hablas en parábolas, chico? Háblanos claro, porque es que no nos enteramos. No, tengo que hablar en parábolas. ¿Por qué? Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿A quién les pasaba esto? A los fariseos. Eso por un lado. Y en el 14 dice, en el 14 da otra explicación. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo,
De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Otro motivo, debía de cumplirse la Escritura. Y en Cristo se cumple todo lo que está puesto de Él en el Antiguo Testamento. Todo se cumplió. Después, como vimos el día viernes en la oración, después Pablo usaba todas esas profecías para cuando iba por Tesalónica, cuando iba por Atenas, cuando iba por todas esas tierras, Asia Menor, y entraba en las sinagogas de los judíos. ¿Qué es lo que hacía con ellos? Discutía con los judíos. Y les decía, no. Jesús es el Cristo y es el Rey, el Hijo de Dios. Ellos se alborotaban. Pero no decía estas cosas, pero con fundamento bíblico. Les enseñaba Isaías 53, les enseñaba todo aquello donde se resaltaba que quién iba a ser el Mesías. Ellos tenían en la mente el Mesías. Sí, el Mesías, cuando venga el Mesías, todo el mundo esperaba al Mesías. ¿Por qué? Porque los romanos estaban ocupando todas sus tierras, les sacaban impuestos, los maltrataban a los judíos, los romanos. Y esos judíos los odiaban a los romanos. Y esperaban al Mesías como el Salvador que les iba a salvar del Imperio Romano. No lo veían como el Salvador que te va a salvar, porque como se creían tan buenos y religiosos ellos y muy bien, ¿qué necesidad tenían ellos de un Salvador espiritual? No tenían, a ellos los que les molestaba eran los romanos. Y entonces, ¿su idea cuál era? El Cristo con una espada de 2 metros y un caballo de otros 2 metros de alto, subió ahí con un ejército luchando contra el Imperio Romano, echándolo de Israel, de sus tierras, de Palestina. Esa era su idea. Estaban convencidísimos de eso. Si Jesús no hacía eso, no podía ser el Mesías, no podía ser el Cristo. Y aquí Pablo pues constantemente peleaba con ellos. Pablo, que era un fariseo, pero el Señor lo convirtió en uno de los mayores apóstoles de la historia. De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Es lo que dijo Dios a través del profeta Isaías. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Cómo que se ha engrosado? Se ha enaltecido, se ha vanagloriado, se ha creído que son más de lo que realmente son. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Hermanos, aquí hay una revelación. ¿Cómo te acercas a la palabra de Dios? Bueno, primero, ¿te acercas a la palabra de Dios? ¿O es algo que no está dentro de nuestros planes diarios?
Vamos a dar que nos acercamos a la palabra de Dios. ¿Cómo nos acercamos a la palabra de Dios? Podemos acercarnos a la palabra de Dios de dos formas. Con el corazón engrosado, enaltecido, vanagloriado, creyendo que ya, sí, esto ya me lo sé yo. Podemos presentarnos así o podemos presentarnos delante de la palabra del Señor con un corazón noble, abierto, dispuesto. ¿Qué se necesita o qué necesitan los que quieren entender las enseñanzas que hay en la Biblia? ¿Qué necesitan los que quieren conocer verdaderamente a Dios? Bien, primero, revelación. Segundo, acercarse a la palabra con deseo de aprender, no para utilizar la palabra mal, para mi propio beneficio, egoístamente. Por ejemplo, como un niño cuando se acerca a una persona mayor, a un tío, a su padre, a su madre, a un familiar. Yo tengo un nieto, ya es un poquito más, pero cuando era más niño, cuando tenía 7, 8 años, ese muchachito me freía preguntas. No había terminado de hacerme una pregunta cuando ya me estaba haciendo otra. No le había contestado la pregunta que ya, otra y otra. Bueno, abu, abu de abuelo. Oye, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? No sé qué. Pero con esa nobleza, con ese deseo de saber cosas, de conocer. Así debemos acercarnos a la palabra, con hambre y sed de la palabra, con deseo de conocer cosas nuevas. Si ya lo sabes todo, pues ¿qué te va a enseñar la palabra? Nada. Y por supuesto, bueno, ya lo he dicho antes, sin intención de usar la palabra para hacer el mal. Dios no va a permitir que nosotros podamos entender la palabra si lo que vamos a hacer con ella es el mal. Pero fijaos que lo que dice aquí, en Mateo, en el capítulo 15, dice, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, o sea, tengan revelación, y con el corazón entiendan y se convierta y yo los sane. O sea que, perdona, hermano, si resulta que puedes conocer la palabra de Dios, si resulta que te empeñas en escudriñar la palabra de Dios, eso va a tener una acción. Si deseas, si anhelas, como un niño, recibir todo el conocimiento que hay aquí escondido, que hay aquí guardado, ¿qué va a pasar? Que aquel que lo haga se va a convertir y Dios lo va a sanar. ¿Va a sanar el qué? Todo su ser, cuerpo y alma. Cuerpo y alma.
Por tanto, dice un salmo, la palabra es bálsamo para mí, dice un salmo así. Bálsamo, ungüento, algo que es medicina, que es bueno para mí. Esa es la palabra. En este, ¿de qué manera me acerco yo a la palabra? Si con el corazón engrosado o con el corazón noble. Vamos a ver un pasaje que nos revela esto. Es un pasaje que es una historia, es la historia de Pablo por Grecia, abriendo iglesias, teniendo problemas con los judíos, pero que revela algo muy interesante, muy interesante. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 17, y vamos a leer del 1 al 12. Vamos a leer del 1 al 12. Dice así la palabra. Muy bien. Entonces, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, ciudades griegas de aquellos tiempos, de hace 2000 años, llegaron a Tesalónica. ¿Nos suena Tesalónica? Sí, ¿nos suena de qué? Del libro de los tesalonicenses. Los tesalonicenses eran los habitantes de Tesalónica, ciudad griega, ciudad grande, importante de Grecia, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, ¿qué hizo? Fue a la sinagoga. Lo primero que hacía Pablo al llegar a la ciudad, ¿hay una sinagoga? Sí, vale, primero a la sinagoga, a los judíos, a predicar allí. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Muy bien. 3 días de reposo. Eso viene a ser como 72 horas o 50 horas por lo menos. Discutiendo con los judíos de Tesalónica. Gente que estaba rechazando lo que Pablo les estaba enseñando. Conocemos que Pablo era un maestro. Conocemos que Pablo se había criado como discípulo de Gamaliel, maestro de maestros, en Jerusalén. Sabemos que Pablo era fariseo de fariseos. O sea, la crème de la crème. Y que cogía el Antiguo Testamento y no había ningún secreto en el Antiguo Testamento para él. Lo conocía perfectamente. Y allí estaba él delante de los tesalonicenses diciéndoles, no, mirad qué dice aquí el profeta tal, mirad qué dice aquí, mirad qué dice aquí, y esto se cumple en Cristo porque tal, y pum, y 3 días. Y aquellos otros resistiéndose, que no, y que no, y que no. Dice en el 4, y algunos
Algunos son ¿qué? Unos poquitos, unos pocos. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, que eran la mayoría, teniendo celos, envidia, celos, sabiendo que lo que les estaba diciendo Pablo podría ser verdad y la que hemos liado si es verdad. Tenían que negarlo. No podían reconocer que ellos habían negado al Cristo, al Hijo de Dios viviente. No podían reconocerlo, lo rechazaban. Teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos. ¿Quién son los ociosos? Los que no hacen nada. Los que pasan el día haciendo cosas que no edifican su vida para nada. El ocio es andar para arriba y para abajo, me tomo una cañita, me como un aperitivito aquí, ay, mira qué película, me voy a meter a la película, salgo de la película, oye, ¿qué? ¿Nos vamos a tomar una cervecita? ¿Dónde estás? Tal. Ocio, eso es ocio. Pues había de esos, como en todos los lados, había en Tesalónica ociosos también, fáciles de convencer, porque les gustaba estar en todos los potajes, como a mi hermana Pepi, le gusta estar en todos los potajes. Es una broma. Es que es muy alegre mi hermana Pepi, le gusta divertirse mucho, quiero decir. Y dice algunos ociosos, hombres malos. Hombres malos. ¿A qué son dados los hombres ociosos? Al mal. Al mal. El primero que viene se los lleva a hacer lo que quieren con ellos. Y claro, pues llegaron los judíos y fueron a ellos, ¿y qué hicieron? Formar una turba. ¿Sabéis lo que es una turba? Un grupo de personas descontrolado, con ganas de pelea, gritando y peleando y rompiendo cosas a su paso. Eso es una turba. Dice, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. ¿Quién comenzó esto? Los judíos. Los judíos que no habían creído las palabras de Pablo. ¿Quién lo estaba usando a los judíos? ¿Quién estaba usando a los judíos? Como le dijo el Señor Jesucristo a los judíos en el capítulo, creo que es en el 8, vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dijo a los judíos. Pues estos alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón. Jasón era alguien que había creído, que había abierto las puertas de su casa a Pablo, a Silas y a Timoteo, y que les había dado posada, les había dado allí para que descansaran en su casa. Pues fueron los judíos para casa de Jasón
¿Y qué es lo que procuraban? Sacar a Pablo, sacar a Silas y a Timoteo y darles por todos los lados. Meterlos en el centro de la turba y entregarlos a las autoridades, pero no sin antes darles un buen repaso. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Claro, de alguna manera tenían que incitar a la ciudad, a las autoridades de la ciudad para que pusieran manos en el asunto y acabar con eso. Pero claro, las autoridades eran romanas y veían a Pablo, a Silas y a Timoteo y a Jasón, que les dio cobijo, pues no le veían ningún peligro. Y que hablaran de un rey tampoco les parecía, no sé qué pensarían los romanos, pero ¿qué fue lo que pasó? Que alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Vale, venga, si no queréis ir a la cárcel, una fianza para el gobernador. Vale, fianza, ala, sueltos, iros por ahí. Porque no vieron ningún peligro en ellos. Entonces, inmediatamente, versículo 10, los hermanos enviaron. ¿Qué hermanos? Los que habían creído. Es que, claro, como lo leemos así, parece que esto es algo inmediato, pero aquí se pasaron pues un mes, por lo menos. Finalmente ya había personas que habían creído y ellos ya los llaman hermanos. ¿Y qué es lo que hacen? Encaminarlos para que se fueran de Tesalónica porque los judíos querían acabar con ellos. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Berea, me encanta esa ciudad. No la conozco, pero me encanta. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¡Hala! El mismo error. Pablo, es que eres un poquito terco. ¿Ya has visto lo que te está pasando en las sinagogas de los judíos? ¿También vas a entrar en Berea, a la sinagoga de los judíos? Pues sí. Esa era su forma de hacer las cosas. Primero a los judíos. Bien. Dice el 11, y estos eran más nobles. Más noble. Vamos a pararnos un momento aquí en esta palabra noble. La palabra noble se utiliza mucho para hablar de los marqueses, de los condes, de los duques, de toda esta gente, la nobleza. Los reyes son contemplados como nobleza, ¿verdad? Pero que de nobles muchas veces tienen muy poco. Porque lo que significa verdaderamente la palabra nobleza o noble, la nobleza son cualidades morales muy elevadas. ¿Os acordáis de las cualidades morales con las que Dios hizo al hombre? ¿Os acordáis? Santidad, justicia, amor y verdad.
¿verdad? Nos acordamos. Pues los nobles son personas generosas, leales, bondadosas, honradas, honestas, irreprensibles. Oye, pues así eran los judíos de Berea. ¡Wow! ¡Qué interesante! A lo mejor estos sí escucharon. Vamos a ver. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¡Wow! Me encanta. Con toda solicitud. O sea, sí, háblame, dime. Abierto, escuchando. Sin pelear, sin estar endurecido, sin decir estos están tontos. Mira lo que vienen a decirnos. ¿Qué sabrán estos? Yo soy el que sé, que soy aquí el rabino de la sinagoga. ¿Qué va a decir? Los rabinos de las sinagogas tenían autoridad, ¿eh? Recibieron la palabra con toda solicitud, dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¡Ole! ¡Qué rico! Cuando tú te vas a tu casa después de que sales del culto y llegas allí y dices, me ha rechinado un poco lo que ha dicho el pastor o el predicador, como quieras decirle. Voy a ver si eso es verdad. Y te coges la Biblia y te pones para acá y para allá y tal. Te coges una concordancia y empiezas a investigar, y un diccionario bíblico y el diccionario en griego y todas las armas y todo lo que tienes a tu mano para poder escudriñar bien la palabra. Y llegas y dicen los de Berea, los judíos nobles de Berea, dicen, oye, pues va a ser que tiene razón Pablo. Porque es que es verdad lo que dice. Es que está escrito. Es que significa eso. Es que no es mentira. ¡Wow! ¿Qué pasó? Creyeron. Así que creyeron, escudriñaron la palabra. Pues hay un peligro en escudriñar la palabra. Puede que creas. Puede que creas y te conviertas y Dios te sane. ¡Aleluya! ¡Qué bueno, Señor! ¿Cómo haces las cosas? Me encanta. Así que creyeron muchos de ellos. Muchos de ellos. ¿En Tesalónica cuántos eran? Algunos. Aquí en Berea, algunos eran los que no habían creído. La mayoría habían creído, porque habían escuchado primero, después habían examinado, habían escudriñado, que significa examinar con detenimiento y mucha atención para averiguar algo oculto, poco evidente o mal interpretado. Investigar y examinar minuciosamente. Eso significa escudriñar. Escudriñar. Me encanta esa palabra. Pues el resultado de escudriñar, queridos hermanos, amados, es que vamos a creer.
fe. Fe. Fe de la buena. Fe de la que viene de Dios. Fe de la que ya puede venir quien venga a contarte el cuento que quiera contarte, que tú dices, no, yo sé lo que he creído. Yo sé lo que he creído, lo he visto con mis propios ojos. Aquí. Y es verdad. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Esto en Berea, en Berea. Esto fue lo que le pasó un poco al Señor Jesucristo. Había dos grupos. Cuando el Señor Jesucristo, había dos grupos, igual que aquí. Dos grupos, los que iban a por el Señor Jesucristo, los que tenían el corazón engrosado, y había otro grupo, los que tenían un corazón noble, que estaban deseosos de escuchar la palabra del Señor Jesucristo. Así le pasaba a Pablo, el apóstol Pablo. Se encuentra con un grupo en Tesalónica como los que estaban en contra del Señor Jesucristo, exactamente igual, que no podían recibir revelación de las Escrituras porque su corazón estaba engrosado, enaltecido. Yo soy el mejor. Y por otro lado estaban los nobles, los de noble corazón. Hermanos, en esta mañana, el deseo de mi corazón, ayer hablábamos también de las 10 vírgenes, hablaba la hermana Merlin, traía palabra de la parábola de las 10 vírgenes. Y bueno, pues estuvimos ahí un buen rato viendo cosas y muy interesante todo. Pero claro, pasamos un poco de leer lo del aceite, de las vasijas y por qué unas no tenían, es que no habían cogido de reserva, y cómo es que las otras tenían, que sí habían cogido buenas botellas de reserva, y lo pasamos a aplicarlo directamente a la iglesia sin tener en cuenta a quién iba dirigida esa parábola. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo? ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo en la parábola de las 10 vírgenes? 5 insensatas y 5 sabias, previsoras. Muy bien, mi hermana. Sí, de eso estaba hablando. Las 5 insensatas eran los judíos que no habían creído en Jesús y que lo querían matar. Las 5 sabias, previsoras, eran los judíos que habían creído en el Señor Jesucristo. Y aquí no hay judíos,
Aquí en la iglesia, aunque somos hoy poquitos, según la lista que tenemos de la membresía, estamos entre 35 y 40 miembros que han salido, y me parece muy bien, a la playa, al monte, a donde hayan querido, a pasar unos días con sus familias. Me parece extraordinario, me encanta que lo hagan, así que no pasa nada. Me parece bien que edifiquen su familia y que disfruten con sus hijos y sus mujeres. Al Señor también le gusta eso. Pero aquí, que no somos judíos, y estaba diciendo, se pueden dar estos grupos también. Normalmente los que vienen, pues todos creen, ¿vale? Pero se puede dar que haya alguien que no. Hermanos, que no sea porque tenemos engrosado el corazón. Que no sea por eso. Para terminar, voy a hablar de un pequeño testimonio. No voy a dar nombres de nadie. Yo estaba en el instituto bíblico al principio con un corazón engrosado, no. Lo siguiente, engrosadísimo, envanecido a la 10ª potencia de no sé cuánto. Terrible. Y cogí a un maestro y me puse a decirle lo que... Al momento me avergoncé. Al momento el Señor me mostró lo que había hecho. Y dije, madre mía. Así somos los seres humanos. Nos creemos mejores, más listos y mejores que los demás. Y gracias a Dios que nos muestra estas cosas y que podemos ser transformados por Él, por la palabra. Os estoy hablando de hace 15 años o por ahí. En 15 años, ciertamente el Señor ha obrado en mi vida, me ha mostrado todas esas cosas, me he podido arrepentir de todas ellas. Y hermanos y hermanas, si realmente hay en nosotros alguna de estas cosas, no dudéis en ir como el rey David cuando cogió a Betsabé, ¿no? ¿Era Betsabé? Que la vio allí, que se estaba bañando en el terrado y dijo, uy, ¿eso es una mujer? Uy, sí, es una mujer. Uy, qué mujer más guapa. Uy, yo quiero a esa mujer. ¿Era Betsabé? Era Betsabé. Y le dijeron, no, es la mujer de tu general, de Urías, me parece que se llamaba. Y dijo, sí, ponerlo ahí, delante de todo el fregado, ponerlo ahí. Y lo mataron. Y él se quedó con la mujer. Fíjate, y no entendió que estaba haciendo una cosa muy mal hecha, que a Dios no le agradaba. No se dio cuenta, uy. Pero cuando vino el profeta y le dijo, ¿qué es lo que fue que hizo? Salió. Bueno, algunos comentaristas dicen eso porque la palabra no lo dice, pero se imaginan algunos, yo también,
que salió corriendo por uno de esos pasillos del lugar donde vivía, gritando y maldiciéndose a sí mismo y pidiéndole perdón a Dios y como hacían ellos, poniéndose en silicio y en ayuno delante de Dios, arrepentido realmente de lo que había hecho. Dios le mostró lo que había hecho. Él no lo había visto, fíjate. Pero cuando se le abrieron los ojos de lo que había hecho, ¿pero qué he hecho? Puedes ir corriendo delante de Dios y arrepentirte de todo corazón, porque Él es misericordioso y Él perdona. Él es un Dios de amor y te perdona y te libera de esas cosas. Lo que Él quiere es que vengas y te arrepientas y que no lo vuelvas a hacer más, claro. Bien, pues esta es la palabra que tenía hoy para compartir con vosotros. Le doy las gracias, te doy gracias, Señor, te doy gracias, Padre Santo, porque ciertamente, Señor, muchas veces estamos ciegos, estamos sordos, ni vemos ni oímos, porque nuestro egocentrismo nos lleva a tener el corazón engrosado. Señor, te pedimos que nos perdones. Señor, no queremos ser así realmente. Queremos estar, Señor, entregados a ti, nobles, humildes, sin demostrar tanto lo que sabemos o no sabemos, solamente, Señor, para edificar a otros. Y si en algo pecamos, Señor, ten misericordia de nosotros, porque realmente, Señor, el único santo eres tú, Señor. Señor, danos un corazón noble. Anhelamos, deseamos tener un corazón noble. Haz conforme a tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Que no sea como nosotros queremos, sino como tú, Señor. Gracias te damos en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya, Señor Todopoderoso. Gloria
al que reina por los siglos. Su nombre santo es. Santo para vivificar el corazón quebrantado, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos. Su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos. Su nombre santo es. Su nombre santo es. Su nombre santo es. A él sea la gloria, a él sea el imperio por los siglos de los siglos. A él sea la gloria, a él sea el imperio por los siglos de los siglos. Sí, a ti sea la gloria, eternamente, eternamente, Señor, porque tú eres digno, digno de toda honra, de todo honor, de toda alabanza, de todo buen nombre, de toda bendición. Eres tú, Señor. Tú nos has librado del reino de las tinieblas. Nuestra vida te pertenece. Nuestra vida es tuya, Señor. Gracias. Amén. Hermanas,
Y hermanos, podéis saludaros, podéis bendeciros y podéis daros un ósculo santo.